Bueno, buenos días nuevamente en esta segunda actividad de capacitación ligado al Impactar. Nos van a acompañar hoy en una exposición de alrededor de 20, 30 minutos cada uno para después dar lugar a las preguntas en general. En primer lugar, presento a Jimena Franco, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Entre Ríos y coordinadora del área de mediación cultural del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón. A Graciela Sicheli, profesora y licenciada en Historia, magíster en Antropología Social, abogada, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, fundadora de la Asociación Civil LUPAT, Activar desde el Saber, docente investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y por último, Santiago Régolo, que es el profesor docente que nos estaba contando recién la situación del Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Él es profesor y licenciado en Sociología por la UBA, doctorando en Historia e investigador y miembro de la comisión directiva del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Eva Perón. Bueno, Jimena, te damos el espacio. Bueno, un poco la idea, yo no pude estar en la jornada de Mari, pero estuvimos charlando un poquito, la idea era como partir un poco desde esto que estuvo hablando María Ángeles la semana pasada con ustedes, contar un poco cuál fue la experiencia de gestión desde nuestro museo, y un poco ir como ubicando de alguna manera en una línea temporal, histórica y de gestión, cómo se dio el proceso de conformación de nuestro museo, que empieza a funcionar o se inaugura en el año 2019, digamos, pero tiene una historia previa que es muy rica y que es el antesala, digamos, lo que nos da el pie para la creación de este museo. Yo les voy a ir compartiendo algunas imágenes, si puede ser, como para ir ordenando la charla, pero también para que puedan ir ilustrando o pueda ir ilustrando lo que les voy comentando. A ver. Acá. A ver, ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno, ese es nuestro museo. El museo se llama Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón. Está ubicado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Es un museo que tiene la particularidad de estar emplazado en un hogar escuela, que fue uno de los hogares escuela que se proyectó en la primera etapa, digamos, de la Fundación Eva Perón. Se proyectaron 19 hogares escuela en todo el país, se llegaron a hacer 14. El de Paraná es uno de los que se logró inaugurar, digamos, algunos se llegaron a construir y no se inauguraron, otros quedaron con la obra sin finalizar, algunos se inauguraron antes del golpe de Estado. El nuestro tiene la particularidad de haberse creado a partir de 1950 la construcción y se inaugura recién en 1960. Los hogares escuela tenían una misión socioeducativa, digamos que era la contención de las infancias en edad de escolaridad primaria. Era un espacio de contención educativa donde se atendía a las infancias de manera integral, donde allí tenían atención a la salud, tenían distintos oficios para estudiar, tenían un espacio cultural, tenían espacios recreativos. Este complejo en particular tiene 12 hectáreas, 3,5 están construidas, y actualmente funciona como un complejo socioeducativo donde se nuclean distintas instituciones públicas. La mayoría de las instituciones que se nuclean en este complejo son instituciones educativas, escuelas primarias, secundarias, integrales. Hay un hospital de adultos mayores, hay un registro civil, una sede del registro civil, una casa de atención a víctimas de violencia de género. Es un predio de 3,5 hectáreas construida, y ese espacio pequeño que ven ahí es nuestro museo, digamos.
Hubo todo un proceso de reconstrucción histórica, digamos, para que se pueda hacer el museo, y es un poco ahí donde me interesa hacer hincapié, digamos, en esta jornada, que tienen que ver con cuáles fueron los procesos de patrimonialización previos al museo, es decir, por qué se termina creando en este sitio, en este hogar escuela, un museo provincial, digamos. En primer lugar, entender que el complejo estuvo atravesado por varios procesos históricos que fueron transformando su historia. Si bien fue un complejo creado, digamos, con fines educativos, la imposibilidad de ser inaugurado por el golpe de Estado cambia la misión originaria del complejo, digamos, y este espacio empieza a ser utilizado para otras cosas. Es decir, el museo se construye en el 50, para el 54 está completamente equipado y terminado, y en el 55 fue el golpe de Estado, que ha cerrado durante 5 años, y recién en el 60 se inaugura con el peronismo proscripto y con otro nombre y con otra funcionalidad. Es decir, la misión originaria de la Fundación Eva Perón para este espacio físico no se cumplió de la manera en la que debería haberse cumplido producto del golpe de Estado. Hay una serie de procesos de patrimonialización que para el museo son muy interesantes, y es lo que le da la vida, digamos, al museo que tenemos hoy, que tienen que ver desde cuándo la sociedad empieza a valorar este complejo como tal. Bueno, la valoración histórica se da desde 1950 hasta 2019, que es donde finalmente se empieza a construir el museo. Yo marco ahí como 4 puntos fundamentales que tienen que ver, en principio, con el resguardo de la documentación y de los objetos, que fue durante más de 70 años. Ese resguardo de todos los objetos, de toda la documentación, de todos los materiales que mandó la Fundación Eva Perón, se hizo por parte del personal trabajador del complejo, por parte de la comunidad, que tiene como una cuestión de aprecio, digamos, al lugar por ser una obra de la Fundación Eva Perón, y que se resguardaron a pesar de los contextos históricos. Es decir, lo resguardaron durante esos 5 años de proscripción las personas que estaban trabajando ahí, porque el complejo todavía tenía actividad laboral, y lo resguardaron a partir de la apertura en el 60, y los resguardaron entre los golpes de Estado de por medio, y los resguardaron a pesar del golpe de la última dictadura cívico-militar, donde hubo una persecución explícita del peronismo, así como fue en el golpe del 55. Es decir, mucha gente de la que participó en el resguardo de estos objetos fue perseguida, fue apartada de sus cargos, y aún así pasaron estos 70 años conservando los objetos, digamos. O sea, son las personas que nosotros en el proceso de inicio del museo denominamos como guardianes del patrimonio. En segundo lugar, el complejo, a ser un espacio, digamos, reconocido por la sociedad como un espacio de la Fundación Eva Perón, es utilizado por gran parte de la militancia peronista de la zona como un lugar de simbología peronista. Entonces, en ese proceso, digamos, se van dando distintas marcaciones en el espacio, distintas utilizaciones en el espacio, que hacen que este espacio sea reconocido por la sociedad paranaense y entrerriana como un espacio del peronismo. Por ejemplo, se colocaron en el inicio del complejo, en la entrada del complejo, distintas placas recordatorias que tienen que ver con fechas puntuales relacionadas al peronismo, al 17 de octubre, reconocimiento a los compañeros desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, el aniversario del nacimiento de Eva, el aniversario de la creación de la Fundación Eva Perón. Todos los 26 de julio viene un grupo de militantes peronistas al busto de la entrada del complejo a dejarle coronas de flores a Eva. O sea, el espacio es reconocido en sí mismo como un espacio de la Fundación Eva Perón. Eso le da otro valor, digamos, y también fue parte del proceso de cómo pensamos el museo, digamos, cómo pensamos el discurso del museo, cómo pensamos el guión del museo, en un proceso mucho después, digamos, que inició en el 2018. Después hubo otros intentos de patrimonialización, un poco ya más pensando en un museo, que también fueron impulsados por la comunidad, por docentes, trabajadores del complejo, militantes, vecinos de la zona, donde estos objetos que vinieron resguardando durante tanto tiempo decidieron crear un museo escolar. Para eso se convocó a la ciudadanía en general, a los interesados en general,
a participar en distintas instancias de recuperación y de restauración de alguna manera de esos objetos. Los objetos que están acá son todos objetos destinados a las infancias, hay muchos juguetes, muchas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento lógico de una escuela. Entonces la gente participaba de esa jornada y venía y, qué sé yo, pintaba un auto, arreglaba una bicicleta, hasta lograr poner en condiciones esos objetos para ser expuestos. Ese primer museo, que se inaugura en el año 2003, se inaugura en esta torre de agua, que es una torre que está afuera del complejo y que no cuenta con las condiciones para ser un museo, pero sí lo que da cuenta este proceso es de la necesidad de la comunidad y de el valor que le asigna al lugar y a los objetos y de esa misión de querer ponerlos a la vista y al conocimiento de toda la comunidad, ¿no? Hay todo un proceso que se da primero en el resguardo de los objetos y después en este intento de ordenamiento y organización, en donde dicen, bueno, nosotros sabemos que esto tiene valor, sabemos que hay un valor histórico acá, pero a su vez queremos que toda la comunidad lo conozca. Ese museo se crea sin presupuesto, obviamente, porque es un museo que está valorado por la comunidad solamente, pero no hay una intervención institucional, digamos, entonces no cuenta con un personal especializado, no cuenta con presupuesto, no hay un equipo técnico que vaya trabajando, digamos, en el guión, en la restauración de los objetos, pero se abre al público de todas maneras. Después tiene como una serie de problemas de infraestructura, porque ese lugar se llueve, no está en condiciones para ser un museo, digamos, es un lugar que eligieron del complejo, y se traslada para adentro del complejo principal, digamos, y es como visitado, pero no mucho, digamos, o sea, es como un intento de museo que no termina de cerrarse porque no hay una inversión pública, porque no hay una decisión gubernamental de que funcione como un museo, digamos. Pero sí, existió, existe, y los objetos que estaban expuestos ahí son parte del acervo patrimonial que hoy resguarda el museo, que se creó en 2019. Después, por otro lado, hay dos leyes muy importantes que se dieron también previo a la creación del museo en el 2019, que una de las es la del 2007, donde se declara bien de interés histórico patrimonial, bien de interés histórico arquitectónico el complejo. De los 14 museos, de los 14 complejos, perdón, que se crearon de los hogares escuela, el de Entre Ríos fue el primero en ser declarado bien de interés histórico arquitectónico por el impulso de una legisladora provincial, Blanca Osuna, que actualmente es legisladora nacional, y después, por una ley nacional, en el 2011, todos los complejos hogares escuela pasan declarados bien de interés histórico arquitectónico. Y en el 2011 la comunidad seguía, digamos, intentando de que esto se ponga en valor, de que se muestre, seguían haciendo jornadas y demás. Estuvieron impulsando y trabajando sobre un proyecto de ley de creación del museo que se aprueba recién en 2011 y que le da el marco institucional a la creación del museo. Es decir, el Museo Hogar Escuela Eva Perón se crea por ley en el 2011, pero a su vez sigue sin tener un espacio físico, sigue sin tener una partida presupuestaria, sigue sin tener, digamos, sin ser parte de la planificación de una política pública. Recién ese proceso, donde se conjugan una serie de actores, se da en el año 2018, que es donde yo ingreso al museo, donde ingresa María Ángeles también, que el gobierno de la provincia de Entre Ríos, en la gestión del gobernador Gustavo Bordet, decide hacer una inversión pública para crear efectivamente el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón. En ese proceso, digamos, llaman a la Universidad Autónoma de Entre Ríos y un equipo de expertos, investigadores, técnicos de distintos campos, gente que venía del área de las artes, de la museología, de la historia, de las ciencias sociales, del área de salud, porque estos complejos tenían un aspecto sanitario muy interesante también, del área de archivología, de bibliotecología, bueno, todo un equipo de investigación que empezó a trabajar en la instancia previa a la organización del museo, y también se empieza a armar de alguna manera una mesa de gestión de distintas instituciones gubernamentales que van aportando sus distintos equipos técnicos con las especialidades, digamos, de cada una de las áreas. Esa es la etapa de conformación previa, digamos, todo lo que empezó en el 2018,
Ahí había gente de la Secretaría de Cultura, gente del Ministerio de Planeamiento que estaba a cargo de la obra de edilicia, que también fue todo un proceso porque al ser declarado bien de interés histórico-arquitectónico hay que tener sus resguardos a la hora de modificar y trabajar en cada uno de los espacios, el archivo de la provincia, la Secretaría de Modernización del Estado que se encargó de la digitalización de todas las fuentes documentales para una manipulación correcta. El Consejo General de Educación también intervino, porque este edificio, al ser un edificio educativo, depende del Consejo General de Educación, y a su vez en esa mesa también participaban agentes de la sociedad civil, que son todas estas personas que estuvieron en el proceso previo de patrimonialización y en la creación del museo escolar, y que son actuales o fueron trabajadores del complejo y que eran quienes conocían la historia. Me interesa un poco detenerme en este proceso porque fue el proceso que le da pie a la discusión sobre cómo armamos el museo, digamos. Es decir, acá nos empezamos a preguntar qué va a contar el museo, sobre qué vamos a hablar en el museo. El museo va a ser un museo sobre la obra de la Fundación, va a ser un museo sobre la historia del complejo, qué se va a exponer en el museo, qué respaldo documental tenemos para hablar de la historia del complejo, cuánto se sabe de la historia de este complejo. Y ahí, obviamente, empieza una disputa institucional de todas las organizaciones e instituciones que participamos ahí por la impronta de cada una de esas organizaciones. Digo, la universidad muy enfocada en hacer un estudio académico de calidad, que nos diera alguna certeza sobre la historia del complejo. Hasta ese momento no había fuentes documentales, no se sabía casi nada de la historia del complejo. Es decir, todo esto que yo les conté antes de que se inauguró en tal fecha, de que se construyó en tal fecha, todo eso no se sabía hasta que la universidad ingresó en el equipo de investigación a empezar a buscar, digamos, fuentes. También la urgencia del gobierno, ¿no? De la parte del gobierno provincial, de crear una política pública y poner en valor un determinado espacio, digamos, inaugurar ese museo en un corto plazo. Entonces ahí ya empezaban como a ponerse, digo, en disputa en el mejor de los sentidos. Digo, cuando participamos distintas instituciones del Estado en crear un espacio, cada uno, ¿no?, va demostrando sus formas de funcionamiento y sus intereses en función de la lógica con la que viene trabajando. Digamos, las universidades no trabajan con el mismo tiempo con el que trabaja el Estado, cultura no trabaja con el mismo tiempo con el que trabaja el área de modernización. La comunidad también tenía un conocimiento sobre el espacio que era muy valioso, entonces también había que poner en juego eso que la comunidad sabía. La comunidad también venía con un sentido de apropiación muy fuerte por los objetos. Entonces fue todo un trabajo también que la comunidad confiara en que efectivamente ahí se iba a realizar una política pública en la creación de un museo, porque ya venían intentando trabajar con el Estado y bueno, conseguían de a muy pocas cosas. Entonces también hubo un proceso donde teníamos que lograr que la comunidad confiara en nosotros y que efectivamente al cedernos los objetos se iban a poner en valor en el museo. Y bueno, y se empieza toda una discusión en torno de qué vamos a contar, qué vamos a exponer, cómo lo vamos a exponer, quiénes vamos a intervenir en la creación de este guión. Efectivamente se arma un equipo de especialistas, digamos, museólogos, gente que venía en la gestión de otros museos que ya habían creado, otros museos en la provincia, y se empieza a discutir más que nada sobre cómo se le da un ordenamiento a esto que teníamos, a esta historia que teníamos para contar. En ese proceso, digamos, de investigación se empiezan a encontrar todo lo que es los planos, las actas de recepción. Ahí se establece un criterio, todo lo que se expone en el museo tiene su respaldo documental, es decir, sabemos que cada uno de los objetos fue enviado efectivamente por la Fundación Eva Perón, porque cuentan con su acta de recepción, que es lo que la Fundación enviaba en el proceso de construcción de la obra, y decía, bueno, no sé, mando 10 muñecas, bueno, de tales y tales características. La muñeca que está expuesta en el museo tiene tales y tales características, podemos certificarlo con esto. A su vez nos pasó lo mismo con los planos. A partir de eso pudimos reconstruir la historia de la creación, desde qué fecha se empieza a crear, cuándo se termina de construir y demás. Y establecimos el criterio del recorte histórico,
digamos. El recorte histórico de lo que va a hablar o de lo que hoy habla actualmente el museo es sobre la obra de la Fundación Eva Perón, es decir, la proyección de ese hogar escuela en la ciudad de Paraná, y da cuenta de lo que hubiese sucedido de alguna manera si el golpe de Estado no hubiese dejado trunco ese proceso, ¿no? Cuando uno ingresa al museo, lo que visualiza es lo que hubiese ocurrido en el hogar escuela de la ciudad de Paraná si el golpe de Estado no hubiese intervenido. Porque otra de las discusiones con las que nos encontrábamos era, obvio, el complejo tiene su historia desde el inicio hasta la actualidad, pero nosotros vamos a contar la historia de todo el complejo, vamos a poner el foco de la exhibición de la muestra en la historia del complejo. Bueno, no, lo que se hizo es un recorte. Recortamos desde lo que es 1950 de la obra hasta 1955, que fue el golpe de Estado. En ese sentido, digamos, lo que nos ayudó como para pensar cuál era el recorte histórico de lo que se iba a exponer y en la creación del guión tenía que ver con entender como tres grandes ejes. Primero, entender que el sitio donde está emplazado es un sitio proyectado y construido por la Fundación, que el golpe de Estado imposibilitó la concreción original de ese proyecto, y que este espacio, digamos, el complejo donde está ensamblado el museo, fue pasando por una serie de patrimonialización por parte de la comunidad y agentes institucionales que permiten hoy que el museo exista, digamos. Entonces, bueno, en este proceso, digamos, de darle, de poner en valor el patrimonio, de trabajar en lo que es la activación patrimonial, bueno, estos son los pasos, digamos, que menciona Prat. Tiene que ver con, primero, seleccionar los objetos, que ahora vamos a ver cuáles fueron los objetos seleccionados, darle un ordenamiento discursivo a eso, es decir, crear un guión, pensar bien qué queremos contar, con qué se va a encontrar el visitante cuando ingrese, cuál es la historia de este lugar, y todo lo que tiene que ver con el armado y la puesta museográfica del museo, es decir, la disposición de los objetos, la infografía que acompaña cada uno de los objetos y demás, con la que el visitante se va a encontrar y va a reinterpretar un discurso cuando visite este espacio, ¿no? Acordamos que la misión del museo tiene que ver con rescatar, investigar, conservar, preservar los bienes culturales de la Fundación Eva Perón, o sea, eso quedó como establecido en el recorte histórico, si bien, digamos, entendemos la importancia de la historia del complejo, en general, la historia que se expone está centrada en la historia de la Fundación Eva Perón, y un poco se ordenó de esta manera, digamos, en lo que fue la proyección del hogar escuela. En primer lugar, el museo tiene 7 salas. La primera sala, que es la sala de bienvenida, está centrada en lo que tiene que ver con los aspectos recreativos de la infancia. Ahí se exponen todo lo que tiene que ver con los juguetes y demás. La segunda, otra de las salas, digamos, es la sala de educación. Ahí se trabaja sobre toda la misión educativa que tuvieron estos complejos, que estaban pensados, digamos, para los niños que no tenían la posibilidad de estar integrados en una institución educativa. La parte del costurero, que también tiene, bueno, que fue como un icono emblemático de estos complejos, ahí se le confeccionaba la ropa a los niños, hay toda una ruptura desde lo que fueron los hogares, los orfanatos y los patronatos de infancia con estas instituciones. La parte sanitaria, que acá los niños ingresaban y tenían que pasar por una serie de chequeos médicos, eran lugares que tenían proyectados sala de intervenciones quirúrgicas, sala de atención primaria, vacunatorios, centros odontológicos y demás, todo dentro del complejo. La parte de hogar, donde ahí se representan un poco cómo estaban pensadas las habitaciones, se trabajaba sobre la idea de la cuestión personalizada de los niños, digamos, que tuvieran cada uno sus cosas, que pudieran ordenarse a partir de un horario. La parte de bienestar, que ahí se trabaja todo lo que tiene que ver con la política alimentaria,
la cuestión de la integralidad de las infancias a partir de una alimentación saludable, de tener espacios adaptados para poder generar, digamos, una alimentación correcta. Y la parte cultural que tenían estos complejos, que tiene que ver con uno de los aspectos centrales que trabajó la Fundación Eva Perón en las infancias, con el desarrollo de las distintas artes para el trabajo de los niños. Entonces, bueno, un poco el objetivo de hoy era dar cuenta cómo para llegar a la construcción de este guión, que ahora es nuestra primer muestra expuesta y hasta ahora la única, los 4 años de gestión que tenemos, fue todo un proceso que tuvimos que trabajar con distintos actores para poder llegar a un consenso que nos permitiera, digamos, narrar la historia del complejo desde una determinada perspectiva que tiene que ver con construir o reconstruir esa memoria de la Fundación Eva Perón que fue impedida por el golpe de Estado del año 1955. Bien, muchas gracias, Jimena. Hemos tomado nota de todo, muy, muy interesante. Bueno, damos paso a Graciela. Hola, a ver. No sé si... Ahí está. Bueno, comienzo. Después no sé si yo todavía veo la otra pantalla. Perdón, Jimé, tenés que dejar de compartir. Ajá, estoy intentando, pero a ver. Bueno, no importa. Mientras tanto... Ahí está. Bueno, interesante, aparte que me da bastante pie a mí para poder comentar otras cosas. Bueno, buenos días primero. Un placer realmente estar en este espacio pudiendo contar un poco nuestra experiencia. Y bueno, realmente la historia nuestra es breve, digamos institucionalmente. Todos esos problemas prácticamente que Jimena ha planteado no los hemos tenido nosotros porque es privado, entonces uno en ese sentido hay cosas como muy malas porque es como que todo es a pulmón o lo va resolviendo de otro modo, pero por otro se agiliza muchísimo porque todas las decisiones pasan por un grupo que en realidad es el que lo formó, digamos, y entonces ahí se allanan muchísimas cuestiones. Entonces, lo primero que tengo también un Power y nosotros hemos armado un video institucional, digamos, que es breve, pero como que creo que es muy ilustrativo, yo diría, de todo, aparte de la ubicación del espacio en la ciudad, y entonces también me da pie después para poder compartir el resto de las cuestiones. A ver. Aquí quiero ver. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, sí, perfecto. Bien. Entonces, bueno, nuestro espacio se llama justamente LUPAT, Activar desde el Saber. Y a ver si le paso el video y después cuento.
¿La casa de qué? Mm. ¿Mm? Ahí está. Ay, no, perdón. Esperen. Bueno. Bueno, ahí un poco, creo que es bastante síntesis y a la vez como que después ustedes me pueden preguntar muchas cuestiones, ¿no?
También, bueno, hubo varias etapas en, la conformación de la asociación. Por eso, bueno, planteamos cómo un poco surge la idea, que llevó bastante tiempo. En realidad fue un proyecto familiar, en realidad, pensado como por mucho tiempo, ¿no? Pusimos 2014 porque es como que cuando la idea comenzó a tomar visos de realidad, digamos, donde ya teníamos el espacio, que como habrán visto, estamos en una zona rural, en donde los terrenos son muy grandes, de 1.200, 1.300 metros, entonces había un espacio posible, con sus pros y contras, porque como decimos, está a 12 kilómetros del centro de la ciudad, entonces hay que moverse, realmente hay que tener ganas de venir a este lugar, ¿no? Pero bueno, fue una apuesta familiar, también conversado en ese momento con una arquitecta, y ustedes vieron que hay todo un diseño, digamos, en la parte de arriba son oficinas, y además, bueno, la intención es después convertirlo realmente en un centro de investigación histórica. Y bueno, todo ese tiempo en parte llevó la construcción del espacio, hasta, bueno, quiénes lo iban a conformar, ¿no? Y con qué figura jurídica. Pensamos que la asociación civil era como la mejor, digamos, la mejor estrategia. Hoy no estamos tan seguros de eso por todo lo que implica, tener como al día, no solo en la cuestión de las cuotas sociales, sino que lamentablemente desde AFIP te consideran una sociedad comercial igual, por más que uno diga que es una asociación civil sin fines de lucro, balances, bueno, permanentemente estar en contacto con la IGJ, bueno, es como bastante engorroso, digamos. Lo desaliento, diría yo, más allá que estuvimos súper entusiasmados con la asociación civil, y bueno, es bastante complejo. Hay como otras figuras, como las cooperativas culturales, que en ese momento no la habíamos visualizado, y después es como que parecería que es mejor, pero eso es como para ver. Lo que hicimos también fue no solo conversar con colegas, porque la asociación civil somos 20, que era lo exigido. Entre los 20 es un equipo interdisciplinario de profesionales, la mayoría somos docentes de la universidad local, historiadores, comunicadores, geógrafos, o sea, muchos de ciencias sociales, gente de adentro y gente de afuera, digamos, de la institución, pero bueno, como la primera cosa que debemos decir es que no es que fuimos una asociación de amigos, pero en realidad fuimos personas que teníamos los mismos ideales, los mismos intereses, y que nos llevábamos bien. Y que eso no es poco, cuando uno está pensando ahí los conflictos. No, acá dijimos, bueno, esto es difícil, nos embarcamos y tenemos que tirar todos para el mismo lado. O sea, este es como el primer mensaje. No fuimos improvisados realmente, entonces nos preocupaba porque dentro del grupo no había un museólogo, no había quien pensara en el guión. Entonces lo primero que hicimos también, una vez que ya estábamos como ya muy en marcha como asociación, ir a consultar a la municipalidad si tenía algún museólogo, y de hecho, bueno, yo les voy a compartir un poco cómo él nos piensa todo este espacio, que es el licenciado Claudio Pascal, que él es museólogo. Con su equipo, la licenciada Viviana Borges, que es en Historia, que también había sido profe de la universidad, y Andrea Leonori, que es licenciada en Artes Visuales. Entonces, como que nos empezamos a sentar con ellos para decir, bueno, a ver, ¿y ustedes qué quieren? Bueno, queremos esto. Y un poco el que queríamos era contar la historia de la ciudad, así en breve, no solo de la ciudad, sino del Golfo San Jorge. Y ustedes habrán visto por ahí en el video en que quedó claro en que era la muestra en tres a ver, ponemos escalas temporoespaciales, ¿no? Una que tenía que ver con la microhistoria familiar, entonces ahí acudimos a los objetos. La verdad, muchos objetos familiares, y familiares
y acercados también por el grupo de la asociación. La segunda escala tenía que ver con la historia urbana, entonces habrán visto ahí que también hay toda una periodización respecto a la historia de la ciudad, y esto es importante porque ha sido muy discutida y también uno se ha sentado, digamos, a debatir, eso sí, como a debatir en el buen sentido, la periodización de la historia de la ciudad, que bueno, ahora por ahí no voy a entrar en detalles, pero había, como que habían distintos criterios, como ustedes saben, para periodizar, y nosotros elegimos uno, creo que es el que más se está siguiendo en la actualidad, y esto también me parece que es importante porque es como que vamos marcando ciertos pasos a futuro, y que bueno, la hicimos en 3 momentos, y la otra es el Golfo San Jorge, en donde nos apoyamos mucho en la cartografía histórica. Inauguramos en pandemia, ¿no? Entonces esto fue 2018, en enero empezamos con todos los trámites de personería jurídica que la tuvimos a fin de año, y la verdad que, bueno, todo ese tiempo tratamos de organizarnos, y cuando dijimos, bueno, parece que estamos, pandemia, ¿no? Y bueno, ahora hay que, nada, teníamos todo el 19 para pensar todo esto, organizarnos, 2020 pandemia. Sin embargo, 2021 seguía la pandemia, pero hubo como una ventanita ahí, y viene desde Dirección de Turismo, que sabían que estábamos, esto es una ciudad, pero bastante chica, y entonces un poco se sabe lo que está haciendo cada uno, y uno va conversando con uno, con otro, esto también creo que vale la pena decirlo, y entonces, ¿qué pasó? Desde Turismo, desde la Dirección de Turismo, se encontraban con que estaban todos los museos cerrados, que había muy poco movimiento, pero a la vez ellos tienen un programa que se llama Turistas por un Día, que está destinado a la población local, y resulta que no había ningún lugar posible para ir. Entonces, en realidad ahí es donde vienen y nos dicen, pero ustedes, ¿por qué no abren? No, porque estamos en pandemia, porque nos falta esto. Apuren, apuren, nosotros los ayudamos con el tema de las habilitaciones. Bueno, era como que había esa ventana abierta para abrir, y dijimos, pero nos falta, bueno, empiecen. Y así, bueno, ven esa inauguración que dijimos para el día de la fundación oficial, digamos, el 23 de febrero, cada año se celebra la fundación de Comodoro, y entonces era en ese evento aniversario de Turistas por un Día, inauguramos como con esa primera visita. Que las dejamos, no sé si habrán visto en el piso, porque como estaba todos esos protocolos, digamos, lo dejamos porque tienen que ver con las marcas de la inauguración, entonces están, bueno, en rojo, aquí pueden pararse, bueno, eso quedó y quedará por siempre, porque tiene que ver un poco después, hoy es como muy poco, pero en 20, 30 años que esperamos que esto siga, van a ser las marcas de la pandemia y los inicios nuestros. En cuanto al financiamiento, bueno, es el punto más álgido, el más problemático, porque en realidad son las mínimas cuotas sociales, es la nada. Y sí, como entre las cosas que se pensó fue, bueno, y también desde el municipio vinieron a ver y con qué van a sobrevivir. La verdad que lo estamos haciendo mucho con fondos propios, y después armamos, bueno, en como es el video inicial, pero tenemos mucho más ampliado toda la cuestión del merchandising, digamos, la venta de libros, de 3D, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con la historia local, que están hechas en 3D para eh, hacer un obsequio. Y en algún caso particular hemos acudido a pedir algún tipo de colaboración, por ejemplo, para la publicación de los libros, ¿no? Pero ese es como el tema siempre el más complejo, y creo que en todo, sea público o sea privado, la cuestión del financiamiento siempre es problemática. Relación con los visitantes, que después un poquito se los voy a compartir abajo. Inicialmente, y siempre lo pensamos, en que como somos el 90% de nosotros docentes, somos docentes universitarios, pero hemos sido también docentes de nivel secundario, docentes
de nivel terciario para futuros profesores de nivel primario, que este también es otro dato interesante, y siempre aparecía, no hay un lugar en donde se cuente la historia local en su totalidad. Entonces esa también fue una cosa que le transmitimos el museólogo, y dijimos, bueno, a ver, la idea no es competir con nadie, la idea es ser complementarios, la idea es ser este trabajo en red. Entonces, bueno, ¿qué tenía Comodoro? Y sí, ya tiene un museo de historia del petróleo, porque es el Museo del Petróleo, que es un museo nacional y museo de sitio, tenemos un museo arqueológico, tenemos un museo ferroportuario, pero ¿qué es lo que no hay? Bueno, no hay un museo de la ciudad, en realidad, donde integre y narre, y además, como digamos, cuál es nuestro gran potencial, es que somos los creadores del conocimiento, y ese era un poco el punto de partida, somos los que permanentemente estamos escribiendo, ¿no? Tenemos más de 20, 25 libros que hemos publicado de historia de la ciudad, que los libros nuestros los utilizan, por ejemplo, los licenciados en turismo o todos los guías de turismo para hacer las guiadas, los utilizan los geógrafos, los utilizan. Entonces nos encontramos como que había todo un capital, podríamos decir, cultural interesante, y con la posibilidad de permanentemente crear, no sé, por ejemplo, acá tengo, porque que no lo pusimos ahí, pero armamos cuadernillos de historia, que es para las escuelas. Entonces esa es una producción LUPAD que tiene que ver con esto que está abajo, que dice la marca LUPAD. En el registro industrial de la propiedad, bueno, nos registramos como marca. Entonces eso también es interesante porque nos permite ofrecer muchísimos servicios educativos como asociación civil. Más allá de que, bueno, la marca es LUPAD, Activar del Saber, y bueno, digamos, aparece con nuestros nombres. Por ejemplo, aquí tenemos los primeros 4 cuadernillos, que son las primeras en Manzanas, la migración en Comodoro, el ferrocarril en la Patagonia, los pueblos petroleros, y así sucesivamente, en donde están orientados específicamente para las escuelas. Es para todo público, pero especialmente digamos, nuestro foco está en las escuelas primarias y secundarias. ¿Por qué esto? Porque esto que decíamos, además de los turistas por un día, turistas que vienen, que nos hemos sorprendido, que ha venido mucha más gente de la que uno por ahí pensaría por la distancia. Entonces ahí uno ve que el tema de la distancia es relativo también, porque los que les interesa vienen. Entonces la distancia es una mentira, digamos. Lo que nos pareció inicialmente un problema, en realidad no lo es. Las escuelas se organizan con colectivos escolares y vienen, no importa dónde estén, si están a 12 kilómetros en el centro o a veces algunos están a 15, vienen igual. Voy a pasar a la siguiente. Y aquí este es el proyecto, en realidad, que se llamó para la creación de un centro de conocimiento e interpretación sobre el Golfo San Jorge, que formulamos en el 2018. El asesor fue Claudio Pascal, bueno, aquí yo les pongo los nombres de quienes son. ¿Cuáles eran los beneficiarios en lo que habíamos pensado? La comunidad educativa, la comunidad en general, los turistas. La intención era cubrir la educación formal y la no formal. Bueno, ¿cuál era el producto? La oferta turística y cultural de la ciudad, ¿no? Turística, cultural y educativa sería el servicio educativo. Pensar en actividades con un cronograma, plantear costos operativos, organizativos de personal e inversión, y forma de organización. Bueno, todo esto está en el proyecto, que es bastante amplio, que después si quieren se los puedo compartir completo. Algunas de las cuestiones que él nos planteaba, bueno, este es el espacio. Estamos hablando de que esto es 2018, hay cosas que están y hay otras que no. Bueno, obviamente la tienda de merchandising está exactamente en el mismo lugar, los sanitarios también, y como ustedes ven, es un espacio abierto. Entonces es un espacio flexible, son entre 70 y 80 metros, y entonces, sabiendo que eso podía ser una fortaleza y una debilidad a la vez, pensamos en una muestra permanente
y una muestra temporaria, podríamos decir. Entonces, en la permanente son estos tres ejes que nos interesa mantener, porque este es el espíritu nuestro, esto de, bueno, cómo a partir de una historia microfamiliar se pueden contar miles de historias. Estos 3 o 4 o 5 objetos que ustedes habrán visto, que son los que tenemos desde el inicio, en realidad son excusas para contar historias, ¿no? Son disparadores, nada más que eso. Y que puede ser mi historia, tu historia, y que está conectado con la migración, y que está conectado con muchas otras. Les agregamos código QR, entonces contábamos un poco, bueno, hay pistas sobre la historia del objeto en la historia de la familia, y la historia del objeto en la historia, digamos, en la gran narración histórica. El otro es sobre la historia urbana, y que, bueno, también a la par, como yo les decía, nosotros vamos escribiendo los libros, entonces ahora, bueno, sobre todo el tomo 1, hay todo un tomo 1 que tiene que ver con toda esa primera etapa, que eso está, y ahora encaramos un proyecto de investigación que cubre como todo el segundo periodo de esa historia urbana, y hay como algunos cuadernillos y eso que también toman el 3. Y sobre cartografía histórica, incluso con becarios, entonces becarios sí, o sea, esto de, o estudiante voluntariado, o algunas pasantías, bueno, esto de estar estrechamente conectados, o que nuestro gran, digamos, nuestro trabajo como principal es la universidad. Entonces, lo que hacemos es articular de modo permanente con la universidad. Entonces, por ejemplo, se arman proyectos de extensionistas y en todo esto, no digo en todos, pero en gran parte de los proyectos extensionistas vinculados a la historia, bueno, está tanto de los historiadores, de los geógrafos, de los licenciados en turismo, hacen como una visita a LUPAC como parte de las experiencias. Entonces de alguna manera nos vamos nutriendo permanentemente. La otra como estrategia, podríamos decir, que pensamos, por esto que les decía del espacio, son los muebles móviles, ¿no? Entonces, algo que tenemos es que hoy vienen y está digamos, como, no sé, pensado de una manera, acomodado, sí, de una manera, y después según lo que se busca, o porque eso también son todas visitas, digamos, acordadas. Esto también me parece importante. Como nosotros no tenemos un personal fijo, somos nosotros mismos, no hay un sueldo, entonces lo que hemos optado, y eso nos lo dejó como enseñanza la pandemia, en que así como en pandemia nos hacían reservas, podríamos decir, nosotros decimos hoy lo mismo. Bueno, quiénes vienen, cuánto vienen, entonces tenemos un cronograma de visitas, ¿no? Tal visita, y ¿qué es lo que te interesa? Bueno, entonces, escuela primaria, ¿cuántos niños vienen? 30 niños. Bueno, ¿qué está? No, porque justo estamos viendo mi barrio. Bueno, enfocamos en el barrio esto. O que nos interesa la historia de la migración. Bueno, entonces vamos a enfocar, no digo que son visitas, visitas a la carta, dice mi esposo, que es el otro colaborador y asistente y fundador también de Lupal, ¿no? Entonces es un poco cada visita, uno sabe lo que pretende el visitante, y es como que le ofrecemos eso. Entonces no hay un guión, sino hay múltiples guiones. No sería guiones, hay múltiples relatos posibles, y además permanentemente estamos ahí dialogando, y ya digo, ahí puse el ejemplo, y después van a ver en la fotografía, ejemplos de los niños, pero ahí han venido ya dije, terciario, de universidad, y visitantes, incluso han venido, por ejemplo, de hoteleros, que lo ha traído desde Turistas por un Día. Bueno, ellos tienen convenio, entonces a gastronómicos, hoteleros, hasta Policía Federal, entonces vinieron 15 Policía Federal, y dijimos, ¿por qué visita la policía? Y entonces dicen, no, porque son los receptores, y entonces ellos quieren saber sobre la historia de la ciudad. Entonces, hay un público diverso, digamos, entonces esta muestra, ya digo, y estos relatos son, bueno, como él dice, a la carta, ¿no? Y lo de los muebles móviles también es interesante, porque nos permite
bueno, ahí habrán visto que también hay unas, bueno, no está ahí exactamente, sino están en las fotografías de abajo. Ven que del video a lo que es hoy es como que es otra cosa, ¿no? Entonces, hicimos algunas mesas, las mesas tienen muchas fotografías, entonces las sillas las ponemos y las sacamos si hay que hacer una capacitación, las corremos, las hicimos hacer especialmente, si uno las quiere, directamente son como las tablas que uno las puede incluso poner en una pared, sacamos la parte de abajo. Bueno, en el lado derecho están los niños, tenemos el televisor, bueno, maquetas, bueno, fotografía, después vamos, también como hacemos, como yo le decía, estos proyectos de extensión o de capacitación, nos hace que vayamos armando, qué sé yo, o un banner o eso, entonces no está de modo permanente, de pronto uno lo comparte un tiempo, bueno, María Ángeles ha participado, somos parte de la red, María Ángeles, bueno, Susana creo que lo ha visto también, esto de arte correo, entonces decidimos que como Lupa también, o sea, Lupa y nosotros somos miembros de esta red de patrimonio de 6 universidades, bueno, ahí como parte de esta red se armó esta convocatoria, digamos, de arte correo, y la exhibición de esa muestra se hizo en Lupa, pero esa muestra también es temporaria. Entonces es como que tratamos de inyectarle estas cuestiones, como que hay quienes han dicho, vinimos hace 6 meses y ahora está distinto, y eso también nos gusta, porque es como que lo que decimos es, no que sea un lugar en donde vos vais y decís, siempre lo mismo, no, dice, pero ahora está todo distinto, está todo cambiado, ¿no? Esto que lo convierte en un espacio dinámico, ¿no? Bueno, y estas como otras fotografías del espacio, juegos, que empezamos con el Lupatest, o sea que tratamos también de pensar en algunos juegos, pensamos en otras cosas, pero por ejemplo la pantalla touch, que en un momento también la habíamos conversado, pero después se hizo imposible de comprar. Entonces, bueno, como que las cuestiones tecnológicas, más allá del televisor, no, hay cuestiones más que tienen, yo diría, que ver con la creatividad, no sé, como que estamos tratando de apelar más a la creatividad y al bajo costo, podríamos decir, y lo otro o la realidad virtual, realidad aumentada, y sí, pero no lo podemos comprar. Y creo que esto pasa en lo público y en lo privado. Bueno, no, tenemos la voluntad, las ganas, es posible, acá creo que esta es la muestra de que esto es posible, pero bueno, es como mucho más manual y mucho más apelando a la creatividad y al conocimiento del grupo, ¿no? Del grupo que está trabajando en esto, y también a la escucha atenta, yo diría, del otro, ¿no? Esto de la escucha atenta del otro, bueno, a ver, ¿qué quieren? Porque de pronto, o sea, si no, quedaría como también un relato muy, claro, muy direccional. No, bueno, aquí es esta idea de las puertas abiertas, del diálogo, de la reflexión, de que esto sea un centro de interpretación. De pronto no alguien, muchas veces nos han eh, dicho, nunca lo habíamos pensado así. Después de la visita, ahora salgo pensando en otra cosa. Bueno, cuando el visitante nos dice eso, es como que uno dice, estamos cumpliendo lo que nos planteamos, ¿no? Esto de, bueno, abrir a la reflexión, ¿no? Y a que pregunten lo que quieren. Lo que uno sabe, lo sabe, y en otro decimos, estamos investigando, en otro, la verdad que no lo sabemos, en esto creemos que podría ir por este lado. Creo que esas son las potencialidades y las debilidades, yo diría, de nuestro espacio. Bueno, nada más, y me preguntan lo que quieren.
Bueno, Graciela, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente conocí el LUPAC en septiembre de este año y es notable por el esfuerzo, la propuesta que hacen de carácter privado. Y estaba pensando que justamente la presentación de hoy nos está mostrando distintas realidades, distintas experiencias, la de Entre Ríos desde un espacio que ahora responde, digamos, a la provincia de Entre Ríos, al área de cultura de la provincia de Entre Ríos, el caso de Lupat, que es un emprendimiento de carácter privado, y ahora le damos lugar a Santiago, que es una institución de carácter nacional. Así que, Santiago, te damos Bueno, lugar. ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, voy a tratar de ser breve, así no se extiende demasiado. Saludar ahí a Manuel, a todos los compañeros también y compañeras del Museo Vaperón de Chapadmalal y del resto de la gente que nos acompaña, del News, de, bueno, Jimena, recién Graciela. Yo tenía una breve presentación, unas imágenes, pero me tengo que excusar en poder compartirlo porque tuve un fin de semana bastante accidentado con el temporal. De hecho, no para de llover, hemos tenido roturas y demás y estamos como medio complicados. Eh, por eso, bueno, sin luz y algunas cositas más lo complicaron. De todas formas, eh, en la presentación voy a tratar de ir viendo un poco lo que fue la historia para ver también en qué manera se pueden reflejar estas experiencias en virtud del objetivo que tiene que ver con la unidad turística Chapadmalal y cómo pensar también esos espacios. Nuestro comienzo también es un tanto informal, como el comienzo de muchos de los museos que estuvimos escuchando recién, ¿no? Son museos que no son pensados como museos, no son museos ad hoc, digamos, no son espacios que se pensaron para ser museos, ni tampoco fue la idea primaria hacer un museo. Eh, Nuestros comienzos son desde la década del 90, era más que nada un encuentro de la familia, de un grupo de colaboradores, historiadores, etcétera, que tenía una fundación de estudios sociales, históricos, políticos, que se llamaba Fundación de Estudios Sociales, Históricos, Políticos, Evita Perón. Se juntaban, ¿no? Y empezaban a crañar un par de cosas que tenían que ver con Evita. Primeramente todo, en esa década del 90, es donde, sobre todo la familia, recupera parte del patrimonio que había sido confiscado en el año 55, ¿no? Y que estaba en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos habían salido a remate, otros habían desaparecido. Bueno, y este cuerpo patrimonial, sobre todo de objetos y demás, tanto de Eva como de Perón, que pudieron ser rescatados, sobre todo los vinculados a Eva, por la familia en esa década del 90. En 1997, quizás sea un punto importante ahí a destacar, se hace una gran muestra colectiva, se hace una gran muestra de donde tiene diferentes colaboradores, que se llama Las Mil y Una Evita, se hace en el Palais de Glace. Es una muestra que, si bien se piensa para mostrar por primera vez parte de estos textiles y de objetos y demás, algunos recuperados, otros que ya la familia tenía, pero también se pide una colaboración a la gente para que, bueno, colabore también con esta muestra. La verdad que fue impensada la cantidad de donaciones que llegaron, la cantidad de préstamos que llegaron, llegó de todo. Juguetes, vestimenta, documentos, publicaciones, revistas y demás. Se hace una mega muestra que ahí en el Palais de Glass, incluso pueden googlearla y van a ver que lo grande que fue esa muestra. Y bueno, ahí comienzan a aparecer todas estas cosas y bueno, ¿qué hacer con todo esto, no? También lo ha dicho Jimena, lo ha dicho María Ángeles el otro día, la importancia de los contextos en los cuales surgen las cosas y también las formas que nosotros vamos haciendo los recortes. Año 97, tenemos ahí un contexto inmediato, también un reverdecer de la figura de Eva a partir del musical, ¿no? En el año 96 se filma la película, Alan Parker incluso viene a la Argentina, Madonna, las discusiones alrededor de eso, ¿no? Pero sí es cierto que tanto la película y después acá De Sanso hace su película, empieza a circular nuevamente esta idea de Eva, ¿no? Se hace la muestra en el año 97,
Y ya en el 98 es, bueno, ¿cómo institucionalizamos esto que obviamente ha tenido un gran impacto, un gran rebote? ¿Cómo lo hacemos crecer? Acá hay un montón de cosas para trabajar y se empieza a hacer realidad un poco tener un espacio, algo que se había pensado mucho tiempo, un espacio y quizás también un museo para EVA. En el 98 se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, que de alguna manera es una forma de institucionalizar en un instituto nacional esta fundación. Se crea a partir del decreto del 23 de septiembre del año 98, después se ratifica por ley en el 2010, y ahí comenzamos a trabajar en este Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, que como misión, siempre hablamos de la importancia que tienen estas cosas, y retomando un poco lo que decía Jiménez, también lo que decía María Ángeles el otro día, el día viernes, la misión que plantea, obviamente, los objetivos y para qué se crea ese lugar y cuál va a ser precisamente su misión. Nuestra misión es promover, divulgar, investigar vida, obra e ideario de María Eva Duarte de Perón, y como objetivos principales nosotros nos planteamos a partir de ese instituto difundir la vida y obra y ideario, promover la investigación histórica y los estudios historiográficos, referidos no solamente a Eva Perón, al peronismo y a las mujeres políticas en la Argentina. O sea que ampliamos un poco el panorama. También actuar como centro de documentación del material existente en el país y en el exterior vinculado a la vida, obra y diario de María Eva Duarte de Perón, funcionando también como banco de datos de elementos con soporte digital, archivo gráfico, biblioteca, hemeroteca, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, como Instituto Nacional de Investigaciones, realizar estudios, investigaciones, cursos, conferencias, seminarios, publicaciones, etcétera. O sea que es bastante amplio nuestro radio, pero dentro de todas esas cosas empiezan, bueno, a pergeñarse, siguiendo esta misión, las diferentes tareas y a cómo organizar las diferentes áreas de ese instituto. Primeramente fue nuestra búsqueda de un lugar. Buscar un lugar era difícil y nosotros siempre quisimos, finalmente se pudo dar, el edificio de la FINUR 2988, que así como sucede con la unidad turística de Chapadmalal, así como sucede con el hogar escuela, está directamente vinculado al trabajo social y político de EVA, sobre todo en la fundación. Este era un hogar de tránsito de la fundación, el hogar de tránsito número 2, que está situado en uno de los lugares más icónicos y quizás más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, que para nosotros presentaba también un gran desafío, digamos, cómo poder vincularnos con el barrio, cómo poder vincularlos con una zona que podría ser hostil a una presentación de estas características, pero para nosotros también ese desafío era precisamente resignificar esos lugares y entender cuál era el concepto que Eva imprimía en sus obras y por qué elegía esos lugares en esos lugares, ¿no? Con esto, con este hogar de tránsito número 2, que es la Casa Carabaza, bueno, que obviamente ha sido declarada lugar histórico nacional, monumento histórico nacional, lugar de interés cultural de la ciudad de Buenos Aires, ahí tenemos otro punto importante que después va a formar parte de nuestra muestra. No solamente iba a ser contar la historia de Eva, sino también la historia de esa casa. La casa en sí es claramente un espacio museable y la casa en sí también cuenta una historia y refleja un poco lo que nosotros sintetizamos en la misión, que tiene que ver con la vida, obra, ideario, acción de Eva Perón. Otra de las cosas que nosotros empezamos a hacer en esa primera instancia, muchas veces sin saber demasiado, porque estas cosas también se van aprendiendo, uno va buscando colaboraciones y demás, era tratar de buscar esto que había sucedido con la muestra Mil y una Evitas, es, bueno, todo lo que hay alrededor de Eva, ¿no? Y a veces cometimos claramente algunas torpezas o errores de recibir absolutamente todo. Y a veces eso después se complica, ¿no? Pero en una primera instancia. Entonces empezamos a recolectar desde donaciones de la gente, préstamos de colecciones privadas, documentos, empezamos a tener contacto con otras instituciones para hacernos de material gráfico y audiovisual, sea la AGN, sean otros archivos tanto nacionales, provinciales y privados. Comenzamos también con un programa de historia oral,
nos parecía fundamental que todo aquello que se acerque tenga su testimonio, porque también colaboraron mucha gente que en su momento trabajó con Evita, y que trajeron y acercaron sus archivos personales, también nos contaron su historia y también participaron claramente del armado. Y así se fue empezando a componer ese centro documental, ese centro de documentación, que va a tener obviamente hemeroteca, biblioteca, filmoteca, etc. El programa de historia oral y obviamente dentro de las áreas será el desafío de hacer el museo, de cómo mostrar todo eso, cómo sintetizar todo eso, cómo patrimonializar, interpretar el patrimonio, como bien lo contaban Jimena, Graciela y María Ángeles el otro día. Y nosotros finalmente abrimos el museo en el año 2002, cuando se cumple el 50 aniversario de la muerte de Eva. ¿Sí? Por eso otra vez, cuando recién Susana nos presentaba y demás, seguimos siendo el Instituto Nacional. Nuestra referencia institucional es Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón. Si bien todo el mundo nos conoce como Museo Evita, el Museo Evita es un área de ese instituto. ¿Sí? Por eso siempre está el equívoco de que somos museo nacional o no. En realidad somos un instituto nacional que tiene un área museo. No somos museo nacional, por más que incluso desde el Ministerio de Cultura nos nombren como museo nacional. Pero sobre todo tiene que ver porque es un museo muy visitado, porque obviamente es un museo que termina siendo referencia, pero para entender que para llegar a lo que somos hoy por hoy, pasamos por miles de instancias y me parece que estas experiencias también pueden servir para no abatatarse y hasta llegar a ser un museo, como les pasó también a Jimena, como le pasó a Graciela. Primero pasamos por un montón de etapas hasta, obviamente, llegar a consolidarnos. Ese museo que nosotros abrimos en el año 2002, otra vez, piensen en los contextos, año 2002, Argentina prendida a fuego, era difícil abrir un museo en el año 2002 y era un museo de Eva Perón en el 2002. Aún así, que tuvimos la discusión de si se abría o no se abría, porque el contexto realmente era muy difícil. Digo, para entender que también estamos en un contexto muy difícil, de mucha incertidumbre, pero que se puede seguir laburando y aún así se pueden sacar las cosas, ¿no? Para no desalentarnos. En ese 50 aniversario de la muerte de Eva, nosotros abrimos el museo que cuenta con una muestra permanente, que son 15 salas, tenemos un espacio de muestras temporarias y también tenemos muestras itinerantes que se han dado desde, digamos, del museo a diferentes lugares del país. También hemos salido afuera del país, hemos tenido muestras en el exterior y hemos colaborado con muestras y con material en otros museos referidos a la vida y obra de Eva, ¿no? Hemos tenido contacto con muchos museos, incluido con la Unidad Turística Chapadmalal, también tuvimos contacto con las escuelas, es decir, que tratamos también de generar esta gran toponimia peronista o que tiene que ver con Eva y vincularnos de alguna manera. A veces más institucionalmente, a veces más informalmente, pero bueno, la idea es colaborar en ese sentido, porque también tiene que ver con nuestra misión, ¿no? Como instituto. ¿Cuáles son las colecciones que nosotros teníamos y que empezamos a patrimonializar también? Tenemos las colecciones del INIEP propiamente dicho, del Instituto Nacional. Nosotros somos un instituto que depende de ahora Secretaría de Cultura, que a su vez está en el Ministerio de Capital Humano. Todavía no puedo dar grandes definiciones de cómo va a quedar. Sí puedo decir que nosotros siempre dependimos como Instituto Nacional tanto de la Secretaría como del Ministerio de Cultura y ahora seguimos dependiendo de la Secretaría de Cultura de Nación, pero sí nosotros abrimos como un espacio que es la Asociación de Amigos del Museo Evita, Asociación Museo Evita, en el cual también a partir de ahí generamos ciertos fondos y demás que permiten incluso en momentos más complejos poder seguir con el museo. Es un canal también de financiación y de apoyo al museo, independientemente de la Secretaría de Cultura, que está vinculado sobre todo al Instituto Nacional. Entonces hay ciertas cosas del área museo que nosotros hacemos y de conservación y demás, que lo hacemos con la asociación. Las colecciones. Instituto Nacional tiene su colección, documentos, publicaciones, objetos. Muchas de esas donaciones de la gente ingresan y se patrimonializan a partir del Instituto Nacional, que como calculo que todos conocerán, se tiene que dar el alta patrimonial, la tienen que aprobar, digamos, una vez, por eso recibir donaciones es una gran responsabilidad y una vez que ingresan y se le da alta patrimonial, nosotros somos los custodios de eso. Y nosotros nos tenemos que encargar de la conservación,
¿no? Y ahí también hay que empezar a tener en cuenta ciertos aspectos. Primero, que no se puede recibir absolutamente todo, por más que en un primer momento nosotros lo hemos hecho, hemos recibido todo y después empezamos a seleccionar. Una vez que se tiene claro qué es lo que se va a contar, cuál va a ser el recorte, empezar a elegir desde ese lugar, saber que es a veces incómodo, que alguien que nos trae algo con mucho cariño, que lo ha guardado y demás, a veces decirle que no es difícil, pero entender también que es una inmensa responsabilidad, ¿no? Y a su vez, cuando uno piensa en todas esas altas patrimoniales y cómo se va dando ese proceso, nosotros pasamos a ser custodios de eso y hay veces, y es lógico, ¿no? Que aquellos que donan quieren verlo en el museo y hay veces que no hay lugar para exponerlo. Entonces hay que entender que nosotros somos custodios de eso, pero muchas veces cuando recibimos esas donaciones, tener en cuenta que no estamos obligados a exponerlas, ¿sí? Sí a cuidarlas, sí a que estén y que eventualmente pueden ser expuestas. Eh, pero también saber que nosotros somos custodios de eso y tenemos una inmensa responsabilidad, no solamente en cuidarlos y entender que es patrimonio eso que nos han donado y que han delegado en nosotros para ese cuidado, y también, bueno, la manera en la que puede ser expuesto, y si no es expuesto, entender que no tiene que ser expuesto por las diferentes decisiones de conservación muchas veces, porque si hay algo que está destruido, primero hay que conservarlo, hay que hacer todo un proceso antes de seguir deteriorándolo, exponiéndolo, y hay veces que la muestra misma jerarquiza que se exponga una cosa sobre otra, ¿no? Eso también son decisiones a tomar, pero eso obviamente se va a ir viendo con el tiempo. La colección, como les decía, familiar, que fundamentalmente son prendas y objetos personales de Eva, y la conexión de la Asociación de Museo Evita, que fundamentalmente tiene algunas donaciones puntuales y tiene una pinacoteca, porque nosotros también tenemos un espacio de Una arte consulta. importante. Sí, Sí, perdón que te interrumpa. sí. Con lo que vos decías recién, que cuando viene un donante y entrega un objeto preciado, muy preciado para él, para que lo entrega al museo para que lo ponga en exhibición y después en algún momento él va a volver a ver si está realmente apreciado y puesto en exhibición. Vos me decís que nosotros sabemos que depende y de acuerdo a nuestra organización del museo, lo vamos a poder poner en exhibición inmediatamente, más tarde o quizá mucho tiempo después. Tenemos que tener un protocolo de un discurso al que nos entrega esa donación explicándole esta situación. Sin duda, bueno, eso también se ve en las condiciones en las cuales uno acepta una donación, que no la institución no está obligada, y hay veces que los préstamos, por ejemplo, porque puede haber donaciones definitivas o puede haber préstamos también. Préstamos en los cuales se le dona para que sea exhibido y después se retira y se devuelve a la persona que lo prestó. Hay muchas formas de pensar donaciones o de objetos. Por eso, digamos, esas son cosas que se pueden ir viendo. Es simplemente en esta experiencia contar que hemos tenido cosas por el estilo y a veces eso se puede presentar como un problema, pero claramente es resuelto porque lo más importante acá es el patrimonio, es obviamente cuidar esos objetos y obviamente poner en valor aquello que también la gente trae, porque es muy importante lo que la gente trae. Y a su vez nosotros lo que hacemos cuando vienen con esos objetos es tomar el testimonio, porque el testimonio también pone en valor ese objeto. Pero sí, hay veces que incluso en préstamos, cuando alguien presta algo, lo pone o sea, en comodato, o incluso a veces hay una exigencia de que lo presta para que sea exhibido. ¿Podemos aceptarlo o no? Bueno, hay varias cuestiones y hay varios protocolos, eso se puede ir viendo. Pero sí, María Ángeles ahí levantó la mano, perdón. Sí, nada, solo una acotación que tenía que ver ya con lo que veníamos hablando el viernes pasado, ¿sí? En relación a esto de recibir las donaciones. Recibir la donación, bueno, que como yo les decía, también es una decisión del museo, si recibimos o no recibimos donaciones, pero vamos a suponer que recibamos las donaciones. El recibir la donación no nos obliga a nosotros que ese objeto esté en exposición permanente, ¿sí? Y en eso tiene muchísimo que ver para mí también el tema de las redes sociales y las posibilidades de digitalización del patrimonio.
porque nosotros podemos ir haciendo diferentes exposiciones donde en alguna exposición ese objeto esté exhibido y en otras no, pero sí que esté siempre en la página web exhibido como el patrimonio que tiene el museo, con un link, como dice Santiago, tal vez al testimonio de esa persona cuando lo trajo, ¿sí? O al dato importante de quién donó, quién es la familia, ¿sí? Pero no nos obliga a nosotros el recibir un objeto, el exponerlo. Y tampoco estamos obligados a recibir todos los objetos que la gente trae. Para eso hay que hacer como un criterio de recepción de objetos. Por ejemplo, en el Museo de Paraná hace poco estaban buscando muñecas. Entonces se llamó a la donación, pero solo de muñecas de la época donadas por la Fundación Evita, y solo se recibieron muñecas. La gente podía venir con porque la necesitaban para una exposición determinada, ¿sí? Entonces, digo, tener en cuenta eso, nada más. Sí, bueno, como decía María Ángeles, a lo cual suscribo absolutamente. Y después también otra de las cosas que suceden o a nosotros nos han sucedido es que se acercan muchas cosas y hay veces que hay cosas que no son originales, hay cosas que están mal datadas y cuando nosotros las volvemos a datar, que parecieran ser originales, pero en realidad son réplicas del 70 y del 80, ¿no? Entonces, ahí también hay un criterio a tomar. Las tomamos igual, por más que sean réplicas, porque primeramente nos interesa la historia de cómo llegó ese objeto, por qué lo han guardado, cuál es la historia familiar, o sea, ahí el peso quizás del testimonio oral es más importante que el objeto en sí, o directamente entendemos que solamente recibimos originales, como hacen las chicas ahí en Paraná, que tienen que ver con ese recorte temporal, que tienen que ver con la fundación y tienen que ver con estas muñecas, en este caso particular, y listo. Pero bueno, también son criterios a evaluar cuando uno piensa un museo, pero hay veces que esos pasos vienen después de cuando, por eso les digo, nosotros hemos recibido cualquier cantidad de cosas y después empezamos a hacer selecciones y hoy por hoy estamos mucho más afinados a la hora de la recepción de donaciones. Les decía, las muestras temporales, está la muestra permanente, de las muestras temporales, nosotros las muestras temporales las usamos para espacios de arte, ¿sí? Hay muestras de arte contemporáneo vinculado a la figura de Eva o a cuestiones asociadas al trabajo de Eva, pueden ser, hemos tenido muestras vinculadas a, por ejemplo, trabajo social, vinculadas a violencia de género, hemos tenido a infancias, hemos tenido cualquier cantidad de muestras, tenemos algunas muestras que son propias, que profundizan ciertos aspectos que tienen que ver con el primer peronismo, Eva, puede ser una muestra específica del sufragio femenino, de la fundación y demás, y también algunas colaboraciones. Nuestro espacio temporario ha también tenido otras exposiciones en colaboración. Por ejemplo, cuando se cumplieron los 40 años de las relaciones argentinas con Vietnam, Vietnam trajo una muestra a nuestro museo mostrando cosas vinculadas a la historia de Vietnam y nosotros llevamos muestras de Eva Vietnam, por ejemplo. Se hicieron como ese tipo de colaboraciones. Uno puede pensar en intercambios con instituciones de llevar una pequeña muestra, por ejemplo, de la unidad turística Chapadmalal a otro espacio y así sucesivamente. Digamos, son cosas para pensar también si tienen ese espacio, que es un espacio muy, pero muy lindo, digamos, pensar también quizás un espacio de temporarias donde ustedes no afectan a la muestra permanente y refuerzan ciertas cosas, algún vecino que tenga arte puede pintar cosas que tengan que ver con la colonia de vacaciones, no lo sé. Digamos, pueden también pensarse esos espacios en los museos. Tenemos obviamente un espacio de extensión cultural, donde nosotros en un auditorio tenemos cine, obras de teatro, talleres, conferencias, seminarios. Después, obviamente, tenemos dentro ya sí del área de educación y pensando en la interpretación del patrimonio, como habían hablado también María Ángeles y un poco también Jimena. Tenemos, y también Graciela recién con esto de las visitas a la carta, ¿no? Tenemos actividades que se vinculan con
fundamentalmente en el área educativa, colegios y demás, donde se piensan visitas guiadas específicas para esos colegios, para esas edades, se hacen talleres, se dan cuadernillos, se piensan actividades en conjunto, muchas veces se acompañan también con charlas, y eso, digamos, desde el área educativa, y después tenemos también ciertos eventos que nosotros hemos repetido en el tiempo y ya se ha instalado. Por ejemplo, la Feria del Libro de temática peronista, que ya llevamos 14 años haciéndola, y donde diferentes editoriales, pero sobre todo producciones novedosas, digamos, y ahí Joaco, no sé si está, y dentro de lo que es la red de estudios del peronismo, nosotros lo tenemos, vienen a presentar las últimas publicaciones en esa feria, que obviamente las editoriales también pueden vender sus libros, etc. Obviamente tenemos el archivo, biblioteca, filmoteca y demás. Y también hemos hecho muchas capacitaciones dentro del área de educación. Tenemos las capacitaciones vinculadas al museo propiamente dicho. Yo de hecho he hecho en su momento capacitaciones a guías y gestores culturales, sobre todo para ciertas cuestiones que yo veía cuando venían al museo, que decían cualquier cosa respecto a Eva, y era un poco cuando llegaban a nuestro espacio y repetían cosas que no tenían nada que ver, ni siquiera tenía que ver con una cuestión ideológica, tenía que ver con que decían literalmente cualquier cosa, para preservar nuestro espacio, para preservar nuestra propia colección y nuestro mensaje, digamos, ciertas cuestiones históricas que son trazables a cualquiera que vaya a hacer un tour de Evita, digamos. Y después pensar también en otras cuestiones asociadas a los diferentes espacios que se pueden visitar. Por eso este curso, Tras la huella de Eva Perón, no solamente nosotros lo hicimos en el museo, después lo adopta la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y lo hemos llevado a diferentes lugares que estaban vinculados a Eva. Hemos dado este curso en Los Toldos, en Junín, lo hemos dado también en la ciudad infantil, en la República de los Niños, perdón, en Gonet, es decir, que después ha circulado en otros lugares. Maneras en las cuales nosotros pensamos más allá de esta misión, bueno, el patrimonio, claramente también hacemos recortes temporales y conceptuales. Y María Ángeles, no sé si recuerdan, el viernes habló de valores. Nosotros también asociamos a ciertos valores, ¿sí? Valores que se vinculan obviamente con nuestro patrimonio, y lo que nosotros queremos contar y mostrar en nuestro museo, que se vinculen también a esos valores vinculados a la idea de igualdad, solidaridad, compromiso, ¿no? Que de alguna manera nosotros también lo volcamos en redes sociales, ¿no? En la forma del mensaje comunicacional, digamos, también lo vinculamos a eso de Eva. Cuando nosotros pensamos también en el guión, yo creo que algunos de ustedes han visitado el Museo de la Ciudad de Buenos Aires, el museo que nosotros tenemos en la FINUR. Claramente el museo ha cambiado a lo largo de estos 20 años un montón. De hecho, nosotros también renovamos objetos y sobre todo textiles cada 6 meses. De lo más allá de esa renovación también se va a asociar conceptualmente. Por ejemplo, y ahí también tiene que ver mucho cómo uno patrimonializa y cómo hace el recorte. En una sala que tiene que ver, por ejemplo, con los años de Eva de actriz, el vestido que va a ir ahí tiene que ver con los años de actriz, no va a ir otro. Nosotros no pensamos también, si pensamos en los textiles, por ejemplo, no los pensamos según el diseñador, no, lo pensamos según el momento histórico en los que lo usó Eva. Entonces es una manera también de pensar ese patrimonio. Nosotros no estamos en un museo de moda, estamos en un museo histórico. Entonces, esos vestidos tienen que contar y tienen que transmitir ese concepto histórico que tiene la sala. Entonces se eligen en esa dirección, no si lo diseñó Paula Naletov o Jacques Fass o quien fuere. No pensamos en ese registro, quizás si estuviésemos en un museo de moda sí, pero no es el caso, digamos, para pensar también esos recortes. Nuestro museo también, como les decía, aparece en una discusión vinculada a el musical y a muchas otras expresiones que estaban en ese momento. Y si ustedes recuerdan, la primera versión de nuestro museo comenzaba con una suerte de dos mitos, nosotros llamamos mito blanco y mito negro, digamos, la santificación de Eva y aquella que la odiaban y demás, y cómo a partir de esas dos construcciones míticas tratar de dejar atrás esas construcciones y pensarla históricamente. Bueno, pueden ver ahí atrás que tengo unos pequeños problemas porque, les decía, el temporal arrancó todo el techo del vecino, me cayó todo en el patio y ahora lo están sacando. Por eso digo que he tenido un fin de semana accidentado y ahora si escuchan ruido es eso que está sucediendo. ¿Vieron? Sí, es como, está todo sucediendo en el mismo momento. Bien,
Volviendo a la que fue la construcción del museo, comenzábamos con una imagen del funeral, como así comenzaba la película de Alan Parker y muchas otras películas comienzan con el funeral como para después empezar a contar la verdadera historia. Sí, ya terminó, Susana. Eso lo fuimos cambiando y de hecho hoy por hoy estamos porque me parece que muchas de esas discusiones han sido saldadas contextualmente. Nosotros ya no estamos discutiendo con el musical ni estamos en el año 2000. Estamos en el 2020 y nuestro principal interés es que vengan los jóvenes, que vengan otras generaciones que quizás no estaban emparentadas en esas discusiones. Entonces hemos cambiado bastante, no solamente las formas en las cuales nosotros transmitimos a través de redes sociales y demás, sino también nuestras muestras, tanto temporarias y nuestras acciones. Por eso, hoy por hoy, incluso estamos en una nueva discusión de guión, en donde vamos a romper el recorrido biográfico para ir a un recorrido más conceptual. Va a haber obviamente una reposición de los 33 años de Eva, pero sobre todo vamos a tener una primera etapa donde vamos a contar esa biografía, una segunda etapa donde vamos a ir a hitos y a cómo se es la construcción de ese liderazgo a partir de la dinámica de ese liderazgo, su vinculación con las mujeres, con el movimiento obrero, con la fundación, y finalmente el legado y la trascendencia. Todas las maneras en las cuales hoy por hoy Eva es resignificada, reapropiada, digamos, repensada. Así que estamos pensando nuevamente en una actualización. La misión no cambia, los valores no cambian, sí cambian la forma en la cual interpretamos y mediamos ese patrimonio. Por eso incluso las muestras permanentes también pueden cambiar, ¿no? Para finalizar, para ver también cómo esto es un gran desarrollo y un progreso. Nosotros comenzamos en el año 2002 con 20.000 visitantes. Hoy por hoy estamos casi en 100.000 visitantes anuales. Tenemos mucho público extranjero. También por eso hemos tenido en nuestras estrategias tratar de aumentar el público local y lo hemos hecho. ¿Sí? Tratamos de tener intervenciones desde los colegios, universidades, algunas estrategias en redes sociales para tener relaciones con la comunidad y aumentar sobre todo el público local. El público extranjero sigue viniendo, entonces ahí también tomamos decisiones respecto a quiénes son esos públicos y cómo hablamos con esos públicos, ¿no? Y entender nuevamente que ese aumento de la cantidad de visitantes muchas veces no tiene que ver si tenemos la mejor tecnología, si tenemos muchos recursos o mucho dinero, sino sobre todo es qué vamos a contar y qué tenemos para contar, si somos interesantes o no. Por eso muchas veces no tiene que ver con los recursos, tiene que ver con lo que uno cuenta. Y fuimos modificando también en relación a eso. Nosotros somos el tercer museo más visitado, después del Museo de Bellas Artes y del Malva, y el segundo más visitados si pensamos en museos nacionales o en espacios nacionales. O sea, y somos, otra vez, un museo chico, digamos, si lo pensamos así, y es un museo que tiene que ver directamente con una figura histórica, y una figura histórica incluso hasta polémica, podríamos decir, como Eva Perón, pero que interpela y que es un ícono no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Es decir, que cuando hablamos de Eva y de la Fundación, tenemos un valor agregado, y eso hay que saber también pensarlo. Para finalizar, y de última lo hacemos en el intercambio de las preguntas, si es que hay algunas preguntas, decíamos, nosotros también pensamos ese museo y cómo lo ampliamos, lo hemos contado o hemos hablado el viernes también con María Ángeles, en algunos eventos, Día Internacional de los Museos, Noche de los Museos para la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. También participamos de un programa que se llama Open House, que pueden participar, pero también puede ser una experiencia que pueden ofrecer. Open House es ver esos espacios que generalmente no se ven cuando uno ve una visita. O sea, uno recorre el edificio. Entonces ahí pueden pasar por las oficinas y para aquel que visitar esos lugares que generalmente no se muestran, pueden ser interesantes. Nosotros cuando fuimos el año pasado a Chapadmalal, creo que nos había acompañado Manuel y demás, empezamos a recorrer las habitaciones, recorrimos otros lugares, eso era súper interesante. Más allá del museo, digamos, recorrer esos espacios, puede ser también visitas guiadas especiales que generen otro recorrido y eso puede ser reflejado en redes sociales. Redes sociales, nosotros tenemos diferentes estrategias, tenemos obviamente en redes sociales diferentes puntos, nosotros tenemos como cosas que tienen que ver con el ¿sabías qué? Contamos historias, la idea de misma inspiración, nuevas luchas, digamos, a través de esos valores que nosotros narramos,
vemos cómo eso se refleja hoy por hoy. Ustedes en la unidad turística son una reserva forestal. Bueno, hoy todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con la crisis climática y demás, son cosas que interpelan a los jóvenes. Quizás se puedan pensar estrategias en las redes que vinculen su espacio con esas preocupaciones. Por ejemplo, y uno llega desde otro lugar. Bueno, también teníamos esta idea de Evita en todas partes, entonces gente de todas partes de la Argentina saca la foto de un busto, de una calle y demás, y eso lo colgamos en redes, efemérides, historias del lugar, historias de la gente, bueno, todas esas cosas son algunas de las estrategias que nosotros utilizamos también en redes sociales. Y quizás para cerrar y dejar espacio a las preguntas, tener en claro qué es nuestro museo, ¿sí? Que es un ámbito donde reflexionamos, divulgamos la vida, obra de Eva, que obviamente se apoya a partir de estas muestras, que lo hacemos con seriedad, con credibilidad, que es abierto a todos los públicos y obviamente también tenemos propuestas específicas para cada uno de esos públicos y tenemos muy en claro lo que no es nuestro espacio. Nuestro espacio trata de salirse de una cuestión político-partidaria, es un museo de Eva Perón, y también no lo pensamos como un lugar solamente de tiempo libre, no es solamente recreación. Hay gente que lo pasa, pero también tiene toda esta seriedad que trata, obviamente, de generar ámbitos de reflexión, de educación, de divulgación, obviamente de interpretación, de puesta en valor del patrimonio, de transmisión de ese patrimonio, y obviamente también es pasar un buen momento, pero no pensarlo pura y exclusivamente como eso y tener en claro, bien, qué son nuestros espacios y también tener en claro qué no son nuestros espacios. Gracias y cierro acá para no hacerlo muy largo.